Irlanda, el país más occidental de Europa. Un puesto en el Atlántico Norte es la última recalada para miles de kilómetros y se eleva sobre el mar. Tienes el océano, el cielo, la luz, el viento en tu pelo. No se puede estar más cerca de la naturaleza que aquí. Aquí, la tierra y el mar chocan sin cesar. La roca de Irlanda, deteriorada y raspada por los glaciares, es constantemente moldeada y modificada por el agua. Las olas que golpean por debajo y la lluvia que cae desde arriba. Es un paisaje muy dinámico. Es muy accidentado, evoluciona día a día. Desde la escarpada costa de Antrim hasta la vía atlántica salvaje. Esto es Irlanda. Los acantilados de Moher. Un precipicio abrupto y arrollador en la escarpada costa oeste de Irlanda. Los acantilados se elevan más de 200 metros. Por encima del tormentoso Atlántico se presenta un peligro real para los que no prestan atención a sus señales de advertencia. En el año 2000, 2 escaladores experimentados murieron y otro fue gravemente herido cuando las rocas por encima de ellos cedieron. Y en 2015, un fotógrafo capturó un espectacular desprendimiento de rocas en curso. No será la última vez que estos impresionantes acantilados se desmoronen en el océano, pieza por pieza. Un poderoso recordatorio. La violencia geológica que construyó Irlanda aún está muy viva aquí. A pesar de sus múltiples desprendimientos de rocas, los acantilados de Moher no desaparecerán pronto. Se han mantenido aquí de una forma u otra desde hace más de 300 millones de años. Y reciben a los visitantes que llegan desde el Atlántico. Los acantilados de Moher se extienden a lo largo de 8 kilómetros en la ruta del Atlántico salvaje de Irlanda. Una espectacular ruta costera se despliega a lo largo de casi 2.600 kilómetros desde Derry en el norte a Cork en el sur. Los acantilados de Moher atraen a cerca de 1 millón de visitantes cada año. Es uno de los paisajes más impresionantes del país. Los acantilados dan resguardo a más de 30.000 aves de 29 especies diferentes. Pero la tierra en la que se refugian empezó a acumularse mucho antes de que las aves evolucionaran. Mucho antes de que sus antecesores, los dinosaurios, aparecieran en el planeta. Lo que se ve ahí es una sección transversal a través del tiempo. Puedes ver cómo han cambiado los sedimentos desde la base hasta la cima. Se puede ver cada capa sucesiva. Los acantilados de Moher son los restos de un antiguo delta fluvial. Tierra creada como ríos inundados, vertieron sedimentos, arena y lodo en un mar tropical poco profundo. Este sedimento se acumuló
capa sobre capa durante millones de años. Esos sedimentos son cada vez menos profundos y se acumulan y hacen esencialmente tierra. Cada una de esas capas representa una tormenta o una gran inundación. Representan periodos de tiempo más largos en los que el sedimento se acumuló más despacio a lo largo del tiempo y luego viene la siguiente inundación. Los nuevos sedimentos acumulados en la parte superior ejercen una presión sobre las capas de sedimentos inferiores, compactándolas hasta formar la roca sólida que vemos hoy en día. Durante millones de años, las placas tectónicas cambiantes de la Tierra arrastraron los depósitos de sedimentos hacia el norte desde su punto de origen al sur del Ecuador. Pero la historia no termina ahí. Las capas repetidas de arenisca, sedimento y roca proporcionan una visión clara de una antigua cuenca sedimentaria, algo que suele encontrarse bajo el agua. Ahora, sobre la Tierra, los acantilados de Moher revelan su historia centímetro a centímetro. Este tesoro geológico se hizo visible gracias a las constantes olas que arañan la base de los acantilados. Esas olas entran, socavan la base de los acantilados, especialmente los trozos de roca de esquisto, y alguna parte caerá al mar. El esquisto claro son esas rocas muy oscuras. Tienen fósiles, trozos de material vegetal. No tienen la misma variedad de fósiles que hay en la piedra caliza. Así que era un entorno muy difícil para que las cosas vivieran. Hay ríos que fluyen en zonas pantanosas y tenemos pruebas de ello por la gran cantidad de material arbóreo. Incluso encontramos raíces de esos árboles en algunas de las secciones, por lo que sabemos que había plantas que crecían en el suelo de esa zona. Frente a la costa de Brannan Moore, una pila de mar de 65 metros de altura se sitúa como un antiguo guardián. La pila de mar es un residuo de lo que fueron los acantilados. Los acantilados de Moher se están erosionando hacia atrás. Debido a esas articulaciones, a la naturaleza esquistosa de los acantilados y sobre todo a estas fantásticas olas que vienen del Atlántico golpeando cada año. Esas prominencias pueden quedar aisladas, por lo que cada lado de ellas se erosionará más y al final se erosionarán por la parte de atrás. Y eso a veces al inicio formará arcos y luego esos arcos se derrumbarán y quedarán como una pila de mar. No se ha medido la tasa de recesión de los acantilados. Pero en las cercanas islas de Aran, los acantilados retroceden más de medio metro cada año debido a la erosión causada por las olas. La pila de mar de Brannan Moore es un recordatorio de que nada que esté grabado en piedra perdurará para siempre. Las olas lo crearon. Las olas lo consumirán. Con el tiempo esa pila de mar va a ser erosionada y caerá en el mar. Aparecerán y luego se irán. Y se formarán nuevas cuando ya no estemos aquí. Los acantilados de Moher no son eternos, pero han sido inmortalizados en películas como The Princess Bride y Harry Potter and the Half-Blood Prince. Y no es de extrañar, son un efecto especial de 300 millones de años. A 13 kilómetros al norte de los acantilados de Moher, en la región conocida como el Burren, se encuentra la cueva de Ivy Cliff, o como se conoce hoy en día, la cueva de Doolin. La cueva de Doolin se formó como cualquier otra cueva del Burren. Es todo, la piedra caliza, el agua subterránea, había agua que fluía, agua ligeramente ácida, y con el tiempo erosionaba los canales dentro de la roca y la piedra caliza. Escondido a 24 metros bajo la entrada de la cueva de Doolin, se encuentra su preciado tesoro, la gran estalactita. Con 7 metros de longitud, es una de las más largas del hemisferio norte.
Las estalactitas de caliza se forman cuando el agua de lluvia levemente ácida se filtra por el lecho rocoso, disolviendo y erosionando los minerales a medida que fluye. Cuando el agua gotea del techo de una cueva, la piedra caliza disuelta en el agua se separa y se endurece en forma de calcita. Con el tiempo, se acumulan cantidades minúsculas de calcita que forman depósitos sólidos gigantes que parecen gotear del techo de la cueva. En la mayoría de las cuevas hay estalactitas individuales pequeñas, son muy comunes. Comenzó a formarse casi de la misma manera que todas las demás, pero el agua siguió fluyendo allí durante un periodo más largo. La gran estalactita es un dramático ejemplo de los procesos geológicos que dan forma a Irlanda. Se creó a lo largo de cientos de miles de años, literalmente un goteo a la vez. Pero la cueva de Dulin y su extraordinaria estalactita son solo un pequeño elemento del paisaje del Burren. El Burren viene de la antigua palabra irlandesa Burren, que significa lugar rocoso. Este lugar rocoso, de casi 2.600 kilómetros cuadrados de espectaculares colinas onduladas, se formó hace unos 350 millones de años. Es un pavimento de piedra caliza, capa sobre capa de sedimento de carbonato cálcico, que estuvo en el fondo del océano, depositado por los restos óseos de antiguos organismos marinos. La vida marina que formó este pavimento vivió una vez en el mismo mar tropical, alimentado por el río que ayudó a dar origen a los acantilados de Moher. La roca del Burren fue comprimida y endurecida por el peso de varias capas de carbonato cálcico. Este fondo marino ocupó alguna vez un lugar más al sur, en la misma latitud en la que se encuentra hoy Egipto. Cuando las placas tectónicas se movieron, estas rocas se desplazaron hacia el norte y aterrizaron aquí cuando un antiguo océano se cerró y dos placas de corteza chocaron, lo que obligó a lo que era el lecho marino a emerger por encima de las olas. En la parte sureste del Burren, una llamativa colina de piedra caliza de 170 metros de altura muestra los giros y curvas de un paisaje que una vez estuvo sometido a una presión extrema. Es Mullaghmore. En irlandés significa gran cumbre. Hay pliegues curvos irregulares en la piedra caliza allí y ese es el resultado de la compresión. Es el resultado de un continente que se desliza por la superficie de la Tierra golpeando a otro continente. Las rocas se doblan y se pliegan de forma suave. Pero esto no fue ni mucho menos el final de la historia geológica de este nuevo terreno. Lo que ahora es Irlanda estuvo sometido al frío implacable y al aplastamiento de los glaciares. Esta zona fue sometida a la glaciación, como si toda Irlanda fue cubierta por el hielo en algún otro momento. Y una vez que el hielo viajó desde el norte al noreste, raspó la superficie y cualquier suelo que había allí expuso la piedra caliza desnuda. El último periodo glacial que afectó al Burren terminó hace 14.000 años. Pero aunque el paisaje haya quedado desnudo por el hielo, la tierra en sí está lejos de ser improductiva. Luego fue colonizado lentamente por hierbas, por árboles y arbustos más avanzados. Y cuando llegaron los humanos, hace unos 5.000 años, empezaron a talar esos árboles. Los cazadores-recolectores que talaron grandes franjas de bosque para obtener madera, también criaron ganado que devoró los pastos, contribuyendo al actual paisaje desolador. En 1651, un oficial del ejército inglés describió el Burren como un país donde no hay agua suficiente para ahogar a un hombre, ni madera para colgarlo, ni tierra para enterrarlo. Y sin embargo, su ganado es muy gordo. Las flores silvestres y las hierbas echan raíces en las grietas y hendiduras de la piedra caliza y florecen en el aire dulce y húmedo del Burren.
Tiene hierbas, arbustos y una fantástica mezcla de flores alpinas y mediterráneas. La gente viene de todo el mundo para ver todo eso junto en el mismo lugar. Y no es el Ártico ni el Mediterráneo, está en la costa oeste de Irlanda. Pero debajo de la sorprendente vida vegetal está la piedra caliza, raspada y arañada por el hielo, despojada y agotada por el hombre, y ahora erosionada por el agua. Una vez que esta piedra caliza es expuesta en la superficie, la lluvia la humedecerá. Y como llueve mucho aquí en el Burren, esa lluvia, que tiene una acidez natural del dióxido de carbono, disolverá la piedra caliza. Este proceso crea lo que se conoce como topografía kárstica. La piedra caliza del Burren está cubierta por una red de fisuras llamadas grietas. Estas fisuras aíslan bloques de piedra en la superficie conocidos como clints. Las fosas irregulares, los huecos, las curvas, los surcos, son todos resultado del agua que fluye hacia la superficie y que fluye bajo el suelo, donde se disuelve aún más. A medida que el lecho de roca caliza se descompone lentamente, las grietas se hacen más anchas y profundas. Más agua fluye a través de ellas y las grietas continúan creciendo. Existen estas fracturas o uniones a través de la caliza aquí en el Burren y en la costa, donde están maravillosamente expuestas. Están expuestas como líneas de debilidad en la piedra caliza. A unos 32 kilómetros de Mullaghmore, la agrietada costa de Dublin parece casi hecha por el hombre con sus precisas y afiladas líneas. También es el resultado de las fuerzas tectónicas y erosivas que dieron forma al resto del Burren. El agua disuelve la piedra caliza muy gradualmente durante un largo tiempo. En la costa es mucho más dinámico y cada año que vuelves allí ves que la costa tiene un aspecto diferente. Las grietas en la roca son la prueba de la gran fuerza generada desde abajo por la trituración de lo que hoy son las placas continentales norteamericana y euroasiática. Se trata de dos enormes placas que chocan entre sí, y cuando digo que chocan, exagero un poco. Es un proceso lento. Un par de centímetros al año, estos dos continentes se empujan entre sí. Pero hay una gran presión detrás de eso, que se acumula en la roca y finalmente algo cederá. Como si fueran terremotos en miniatura, estas grietas en la piedra caliza son la prueba visible de esa precisión tectónica. Estas grietas podrían haber sido de 1 milímetro o 2 milímetros de ancho y se abrieron a través de todo el Burren. Pero incluso 1 milímetro es suficiente para que el agua explote las grietas de la piedra caliza, mientras las olas del Atlántico golpean la costa de Dublin. Estas olas son muy fuertes. Vienen a través del Atlántico y cuando golpean las rocas, especialmente en una marea alta, el agua golpea contra estas grietas ligeramente abiertas. Empuja el aire que ya está allí y es como una fuerza neumática que golpea contra esa roca y la puede fracturar. Se fracturará a lo largo de las líneas de debilidad que ya existen. Eso la hace más susceptible de ser movida durante esa tormenta o las siguientes. Las olas del Atlántico tienen la fuerza suficiente como para mover bloques enteros de piedra caliza que han sido arrastrados desde la costa. Las rocas están siendo, en algunos casos, apiladas unas sobre otras por estas olas en grandes trozos de piedra caliza y a veces arrastradas a la costa. Es una buena manera de ver cómo se está erosionando la costa. Mientras que la costa oeste de Irlanda ofrece dramáticos acantilados desde los que se puede contemplar el océano Atlántico, la costa este recompensa a los visitantes con vistas panorámicas de cumbres y valles con mucha historia. Las montañas de Wicklow. Se trata de la mayor superficie de terreno elevado continuo de Irlanda. Casi 520 kilómetros cuadrados, con una elevación ininterrumpida de más de 300 metros.
toda la región es el resultado de lo que se conoce como una intrusión ígnea, un evento geológico masivo que ocurrió hace unos 400 millones de años. Las placas continentales de América del Norte y Europa chocaron, generando un tremendo calor que fundió la roca que luego se elevó en forma de magma. Pero sin la fuerza ardiente de un volcán, el magma se enfrió lentamente, sin llegar a la superficie, creando una forma de roca ígnea que todos conocemos: el granito. Esta masa de granito forma la cadena montañosa de Leinster, la mayor zona continua de granito de Irlanda y Gran Bretaña. Durante siglos, el hombre ha extraído granito de las montañas de Wicklow. Pero no es el único producto de estas hermosas colinas y valles. Al someterse a un calor y a una presión intensos, las rocas se cocinaron y cambiaron de forma a lo que se conoce como roca metamórfica. Estas rocas contienen elementos como plomo y zinc, cobre y plata. Se concentraron en finas vetas estrechas de mineral. Llenaron esas grietas en la roca y se concentraron en un tipo específico de fracturas, por lo que se convirtieron en un objetivo para los mineros en la década del 1800. Se podía entrar y cavar en un estrecho túnel para extraer el mineral de plomo. Así que fue un centro minero de gran importancia en el siglo XIX. Durante más de 150 años, las montañas de Wicklow fueron explotadas en busca de sus tesoros. Incluso hubo una breve fiebre del oro en el siglo XVIII, después de que se descubrieran casi 90 kilos de oro. En la actualidad, las minas de plomo cerradas para siempre a mediados de la década de 1950 se encuentran abandonadas en los valles de Glendalough y Glendassen. Pero mucho antes de que los mineros comenzaran sus excavaciones, los glaciares dejaron su huella en las montañas de Wicklow. Durante la edad de hielo, se acumularon capas de nieve y hielo más pesadas cada año. Con el paso del tiempo, el glaciar se deslizó por la ladera de la montaña, abriendo enormes huecos y valles entre los montes. Y el glaciar bajó y sacó la roca de este valle y lo hizo más profundo. Y después de que todo el hielo se derritiera, el valle sobreprofundizado se llenó de agua y eso es lo que hay aquí ahora. En el corazón de las montañas de Wicklow se encuentra Glendalough, el Valle de los Dos Lagos. Glendalough se extiende a lo largo de casi 3 kilómetros y es uno de los destinos turísticos más populares de Irlanda. Es una zona de sublime belleza natural y fascinante historia, desde mineros y monjes hasta monstruos. Se dice que el monje del siglo VI, San Kevin, desterró a un monstruo de uno de los lagos Glendalough después de que acosara a los lugareños y a su ganado. El Alto Glendalough es un magnífico ejemplo de lago de cinta glaciar. Una masa de agua larga y estrecha que suele encontrarse en una cuenca formada por un glaciar. Un valle fluvial normal tiene una especie de forma de V, pero un valle glaciar en forma de U está esculpido por el hielo de un glaciar que desciende y, como se puede ver detrás de nosotros, tiene lados escarpados, acantilados empinados y el fondo del valle es relativamente plano. Para mantener los niveles de agua en Glendalough, es necesario alimentar estas cuencas glaciares y hoy no quedan glaciares. Los arroyos y ríos de montaña alimentan ahora estos lagos y proporcionan agua potable a las ciudades cercanas.
El río Liffey, que atraviesa el centro de Dublín a más de 80 kilómetros, comienza su recorrido aquí, en el pantano de Liffey Head. Mucha lluvia, combinada con un mal drenaje del suelo, proporciona el entorno ideal para el ecosistema característico de Wicklow, el pantano de Manta. El pantano de Manta es lo que cubre la meseta de la montaña aquí. Es una especie de estructura vegetal que crece en un suelo húmedo sobre la roca. El musgo crece en ella y forma esta capa de 1 metro o 2 de grosor sobre las zonas altas, y es un tipo muy específico de comunidad vegetal. El pantano y el musgo que la domina extraen los nutrientes de la lluvia para crear un entorno muy ácido, pobre en nutrientes y con poco oxígeno. Solo algunas plantas pueden tolerar un entorno tan hostil, lo que convierte al pantano de Manta en un ecosistema altamente especializado. A medida que la capa viva crece, las partes inferiores mueren, pero como están anegados, forman esta capa de turba, que es un combustible de bajo consumo de carbono. La gente solía excavar eso en el pasado. Si estás en esas zonas altas, ves este tipo de zanjas donde la gente ha extraído turba. Durante siglos, los habitantes de las montañas cortaron la turba como combustible para calentar sus casas. En la actualidad, solo queda intacto el 28% de la turba original de Irlanda. Pero ahora está protegido porque es una comunidad ecológica que está muy bien representada en Irlanda. Es importante mantenerla porque tiene una diversidad vegetal y ecológica que no se ve en otras zonas montañosas de Europa, por ejemplo. Crece solamente 1 milímetro por año y puede alcanzar muchos metros. La materia vegetal parcialmente descompuesta que forma una turba puede tardar miles de años en acumularse. Es un proceso lento como el movimiento de las placas tectónicas, el aplastamiento de los glaciares y la construcción de un puente hacia Escocia. Según la leyenda irlandesa, las asombrosas formaciones rocosas de la calzada del gigante en la costa de Antrim son los restos de un puente construido por el gigante Finn McCool. Lo construyó para un enfrentamiento con su rival, un granuja escocés llamado Benan Donner, que vivía al otro lado del Canal del Norte, en Escocia. O eso es lo que algunos quieren hacer creer. La calzada del gigante es más que rocas. Llevo toda la vida escuchando historias sobre un gigante llamado Finn McCool. Y llevo 30 años trabajando aquí. Llevo toda mi vida compartiendo esas historias con los visitantes. Es fácil imaginar por qué los primeros habitantes atribuirían a un gigante mítico la creación de este extraordinario escenario. Pero las 40.000 columnas de basalto entrelazadas de la calzada del gigante se formaron en realidad por un evento volcánico hace más de 50 millones de años. En las profundidades de la superficie, el desplazamiento de las placas tectónicas obligó a que enormes volúmenes de roca fundida atravesaran las fisuras de la superficie para crear capas de roca basáltica. En las profundidades de la superficie, el desplazamiento de las placas tectónicas obligó a que enormes volúmenes de roca fundida atravesaran las fisuras de la superficie para crear capas de roca basáltica. El valle se llenó de lava hasta tener 100 metros de profundidad. Estaba a 1200 grados Celsius. Y es como todo. Si hierves una tetera, se enfría. El charco de lava tenía que enfriarse. La lava en el fondo del valle se enfrió lentamente. Luego, como el barro en un estanque poco profundo en un día caluroso, al enfriarse la lava, se contrajo y se agrietó en patrones uniformes.
Durante la edad de hielo, los glaciares rasparon las capas superiores de roca. Cuando el hielo se retiró, el nivel del mar subió y las olas golpearon más rocas. Las variaciones en el ritmo de enfriamiento produjeron el monumento en forma de panal que se mantiene en la actualidad. Las columnas pueden alcanzar los 12 metros de altura, mientras que los depósitos de lava sólida en los acantilados miden más de 27 metros de espesor. La alta mar golpea las rocas de la calzada del gigante. Irlanda es conocida por su clima inestable. Y aquí, en la costa noreste, la niebla marina puede llegar rápidamente. La navegación puede ser traicionera y los barcos deben alejarse de las rocas. La costa que rodea la calzada del gigante ha provocado muchos naufragios. En 1588, más de 1000 marineros murieron cuando un barco militar español cargado de tesoros se hundió aquí. Hoy en día, estas formaciones también reciben el nombre de Roca Española. Hay muchas versiones de la leyenda de la calzada del gigante. Algunos dicen que Finn destruyó el puente que construyó. Otros dicen que el gigante escocés lo destruyó. Pero nadie discute por qué surgió la leyenda en primer lugar. A 130 kilómetros al otro lado del Canal del Norte, en la isla escocesa de Staffa, hay columnas de basalto idénticas a las de la calzada del gigante. Las columnas de Staffa forman parte del mismo campo de lava que construyó la calzada del gigante y han alimentado su larga leyenda. La calzada del gigante es una atracción turística desde hace 300 años. Más de 500,000 de personas la visitan cada año. Es la atracción turística más popular de Irlanda del Norte. Los estudios geológicos realizados aquí han contribuido en gran medida a nuestra comprensión del vulcanismo basáltico. En 1986, la calzada fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día es propiedad y está gestionada por The National Trust en el Reino Unido, para proteger este segmento icónico del patrimonio irlandés para las generaciones futuras. Cuando este sitio era en realidad de propiedad privada fue extraído, se extraía gran cantidad de piedras. The National Trust compró el sitio y se detuvo la extracción. Ya sabes, no salieron más piedras del sitio. Algo bueno también. Nadie quiere a un gigante en su puerta buscando sus piedras robadas. Algunas rocas cerca de la calzada esculpida por millones de años de erosión se parecen a elementos del mundo de Finn McCool. Las chimeneas. El órgano. Y la bota del gigante. La bota es uno de los elementos más populares de la calzada. Basándose en el tamaño de la bota, se estima que Finn habría medido más de 15 metros. Es una bota. Tiene la forma de una bota. Creo que el gigante Finn McCool la dejó allí para que le echáramos un vistazo. Es una talla 93,5. Un geólogo estaría totalmente en desacuerdo contigo.
el mismo periodo de actividad volcánica extrema que creó la calzada del gigante, dio lugar a Slieve Galleon, a 160 kilómetros al sur. Slieve Galleon es conocida como la montaña más misteriosa de Irlanda y tiene muchos mitos y leyendas asociados a ella. Es el corazón erosionado de un volcán. Hace más de 60 millones de años, la agitación volcánica bajo la superficie provocó el colapso del volcán original Slieve Galleon en una gran cámara. El magma de esta cámara se enfrió lentamente para formar el granito sólido que se ve hoy en día. Alrededor del volcán había una fractura circular en las rocas de 11 kilómetros de diámetro. El magma subió a través de esta grieta y se enfrió, formando lo que se conoce como un dique anular, dejando un círculo de colinas alrededor de Slieve Galleon, conocido hoy en día como el Anillo de Galleon. El paisaje de esta zona ha sido designado como área de extraordinaria belleza natural y es el hogar de una vibrante comunidad floral. Slieve Galleon está designado como zona especial de conservación. Este brezo es muy especial. Tenemos brezo de maruca y brezo de campana. Todavía se pueden ver los preciosos tonos púrpura. En Slieve Galleon también se cuentan historias del gigante irlandés Finn McCool. El paisaje ha encendido la imaginación de los colonos antiguos y nuevos. Y la gente que vive aquí hoy en día se inspira en la montaña, en esos mitos y leyendas y en esos personajes de su pasado. En un día como hoy, cuando tenemos esa niebla baja, es fantástico porque podemos ver los picos del dique anular asomando entre toda esa niebla. Puedes imaginar cuando esos mitos y leyendas y esos personajes en el pasado vagaban por aquí, y es muy fácil ver que esta es una de las montañas más místicas de Irlanda. La leyenda de Finn McCool se extiende desde Slieve Galleon, en el este, hasta el oeste de los acantilados de Slieve League. En la base de los acantilados de las montañas grises del condado de Donegal, se dice que dos pilas de mar, el escritorio y la silla del gigante, son el lugar donde Finn McCool trazó sus planos para la calzada del gigante. Pero aquí hay algo más que el mobiliario de oficina de un gigante enfadado. El gran significado aquí es el tamaño en el paisaje. Es notable desde el mar, por lo que los primeros navegantes llegaban a Irlanda a lo largo de los tiempos. Lo habrían visto. Habría sido un punto de referencia para ellos. Los majestuosos acantilados de Slieve League se elevan más de 600 metros sobre el océano. Son los acantilados marinos más altos de Irlanda, 2 veces más altos que los más famosos acantilados de Moher. Sus orígenes son igual de asombrosos. Hace unos 200 millones de años, nosotros y los Apalaches éramos un único sistema montañoso al sur del Ecuador, y con el tiempo todo el sistema se desplazó hacia el norte y se dividió. Slieve League fue reconocido como el punto de llegada oficial del Sendero Internacional de los Apalaches. Estas montañas son la extensión transatlántica y geológica de los montes Apalaches de Norteamérica. La roca de este lugar se ha relacionado directamente con la de la costa este de Canadá. Nuestro vecino más cercano en esos tiempos habría sido Terranova, así que puedes ver dónde estaba la conexión irlandesa en Terranova incluso mucho antes de que la gente estuviera allí. Las olas que rompen abajo parecen tranquilas desde tan alto. Y aunque la cara escarpada de Slieve League se sumerge directamente en el poderoso Atlántico,
la erosión de las olas ha jugado solo un papel menor en la formación de esta parte de la costa. Slieve League no fue tallada por el agua, sino por los glaciares. Toda esta zona aquí estuvo bajo el hielo, tal vez de 70 a 100 metros de profundidad, y el hielo se desprendió y dio mucha forma a los acantilados. Tuvimos aquí durante miles de años hielo hasta hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación. Justo detrás de mí, en la ensenada, con el escritorio y la silla de los gigantes, hubo un glaciar durante miles de años. Las investigaciones sugieren que la capa de hielo que cubría Slieve League pudo tener un grosor de casi 1 kilómetro, lo suficientemente profundo como para cubrir la cumbre. El enorme peso de este volumen de hielo habría disminuido la superficie de la Tierra hasta 200 metros. Las vertiginosas laderas de Slieve League se elevan hasta las colinas y los senderos utilizados por los excursionistas que atraviesan esta maravilla natural. El sendero que lleva a la cumbre se conoce como One Man's Pass. Se trata de una arista, una cresta de roca en forma de cuchillo que se forma cuando dos glaciares erosionan valles paralelos y opuestos. Ofrece unas vistas impresionantes para los excursionistas con buen equilibrio y nervios de acero. La mayoría de la gente puede cruzar el One Man's Pass, pero es una sección de sendero de unos 800 metros de largo que solo tiene medio metro de ancho. Hay una caída hacia el océano de más de 548 metros, pero yo siempre me inclino hacia el otro lado. Algunas personas lo gatearán, otras lo caminarán, otras rezarán en él. La majestuosidad de otro mundo de Slieve League ha inspirado a gigantes y simples mortales por igual durante miles de años. Algunos buscan conectarse con un poder superior. Hay una peregrinación cristiana desde hace casi 2000 años, desde que los primeros monjes cristianos se establecieron aquí. Estas peregrinaciones se remontan a la época precristiana y las pruebas arqueológicas nos muestran que había gente viviendo o haciendo cosas en estas montañas mucho antes del cristianismo. Los acantilados también albergan instalaciones militares construidas para vigilar las posibles incursiones de un emperador francés. Estas torres de señales las construyeron los británicos desde 1803 hasta 1806 y construyeron toda una serie de ellas alrededor de la costa de Irlanda para vigilar a Napoleón. Los británicos temían que invadiera Irlanda, armara a los irlandeses y luego los persiguiera e invadiera Gran Bretaña. Así que se estableció un sistema de vigilancia temprana, que sigue hasta hoy. Formados por glaciares, los acantilados de Slieve League son un ejemplo impresionante de la belleza natural de Irlanda. No se puede estar más cerca de la naturaleza que aquí. Tienes el océano, el cielo, la luz, el viento, incluso en tu pelo. Puedes perderte en la naturaleza. No podrías estar en un lugar mejor. Irlanda, pequeña en tamaño,
pero épica en maravilla. Sus vistas y espacios salvajes son dignos de antiguos y míticos héroes. Y para exploradores del siglo XXI. Está rodeada por el mar, pero ligada a otras tierras al otro lado del océano. Aquí, la roca y el agua están en constante lucha. A una escala que va mucho más allá del reino de los simples mortales.